Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia con el grupo de cálculo integral, grupo C, sobre integrales impropias, regla de L'Hopital. Entonces, antes de empezar, recordarles que para este tercer corte realmente son 3 temas. El de integrales impropias, el de series y el de sucesiones. Lo que pasa es que en el taller, pues, hay 8 subtemas porque cada tema, pues, viene con unos subtemas para que lo tengamos claro. Recuerden que este taller del tercer corte se puede entregar en individual, en parejas o en grupos de a 3. Y por último, pues, para comentarles que como este tercer corte es también el cierre del bloque, pues no, esta vez no tenemos como esa flexibilidad que teníamos en los otros cortes de poder darnos unos días más para entregar, ya que las notas pues hay que subirlas en unos tiempos mucho más cortos porque después de Semana Santa pues empezamos segundo bloque. Bueno, de acuerdo a esto, entonces empecemos la clase de hoy. Vamos a trabajar integrales impropias y regla de L'Hopital. En general, el tema que corresponde a este corte, a cálculo integral, es integrales impropias. La regla de L'Hopital, que es la regla que se aplica para sacar límites al infinito o cero o que tienden a cero, aplicando derivadas. Esto lo vieron el semestre anterior. Lo que pasa en cálculo diferencial, lo que pasa es que para resolver integrales impropias, como se van a trabajar límites al infinito, pues es bueno recordar la regla de L'Hopital. Bueno, entonces, ya teniendo claro eso, vamos a empezar con ese repaso de la regla de L'Hopital. Bueno. Entonces, a ver, ahora sí. Entonces tenemos las formas indeterminadas y la regla de L'Hopital. Vamos a hablar primero un pequeño repaso rápido de la regla de L'Hopital. Entonces, la regla de L'Hopital se aplica cuando yo tengo límites al infinito o límites que tienden a cero, y al evaluarlo me da esta forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Hay varias formas indeterminadas, pero cuando me da una de estas dos, se puede aplicar la regla de L'Hopital. Esas formas indeterminadas se aplican para sacar límites, repito, cuando tienden a cero, a infinito, o bueno, también cuando tienden a cualquier valor, y que al evaluarlas me da 0 sobre 0. Entonces, vamos a mirar. Si yo no tuviera la regla de L'Hopital, para sacar estos límites, me tocaría usar todo lo que sé de álgebra para poder resolver un límite. Entonces, por ejemplo, dice forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, miremos, límite cuando x tiende a menos 1. De esto, si yo evalúo, esto me va a dar 0 sobre 0. Lo voy a hacer por acá. Entonces, aquí lo voy a hacer por L'Hopital. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de 2x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Entonces, lo primero que uno hace es evaluar. Entonces, al evaluar, lo que hacemos es el valor al cual tiende el límite, que es a menos 1, reemplazarlo donde está la variable. Entonces, quedaría 2 por menos 1 al cuadrado menos 2 arriba
sobre menos 1 más 1. Entonces quedaría 2 menos 1 al cuadrado, eso es 1. 2 por 1 menos 2, y esto es igual a 2 por 1, 2, menos 2, 0 arriba. Y abajo tengo menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0 también. Entonces tengo esta forma indeterminada. Me dio 0 sobre 0. Si yo aplico propiedades, entonces, de las técnicas algebraicas, yo acá tengo que x al cuadrado menos 2 sobre x más 1. Entonces, yo puedo multiplicar por factorizar 2 y aquí quedaría, si yo factorizo esto, quedaría 2 que multiplica x al cuadrado menos 1 y eso me da una diferencia de cuadrados que simplificando me daría esta expresión. Y al hacer esa expresión, pues me da que el límite es menos 4. Eso aplicando la técnica algebraica que aquí nos sugiere. Ahora, aplicando Hopital, entonces, primero reviso, ¿está en alguna de las formas indeterminadas de Hopital? Sí, recuerden que es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Al evaluarla, veo que es 0 sobre 0, entonces puedo aplicar Hopital. ¿Qué dice Hopital? Sencillo, que yo puedo factorizar, pero factorizar no, puedo derivar arriba aparte y abajo aparte y luego aplicar el límite. Entonces aquí me daría derivada de 2x al cuadrado es 4x. ¿Sí? Derivada de x al cuadrado es 2x por el 2 que estaba acá, me queda 4x. Listo. Menos derivada de 2, pues eso es un número, la derivada es 0. No hay quien escribirla, pero si queremos la podemos escribir. Derivada de x es 1, derivada de 1, 0. Y entonces, ¿esto qué me da? Límite cuando x tiende a menos 1, entonces queda 4x sobre 1 de 4x. Ahí ya puedo evaluar. Entonces, evalúo para el valor de menos 1 porque ya no tengo denominador. Queda 4 por menos 1. Eso es igual a menos 4. Entonces, el límite me da menos 4. Bueno, eso en cuanto a este límite. Ahora miremos este de acá. Límite cuando x tiende a infinito. De 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Entonces, lo primero que uno hace es evaluar el límite. Al evaluarlo, nos damos cuenta que esto es infinito sobre infinito. Voy a hacer este acá. Por Hopital, si lo hacemos por Hopital. Y ahorita comparamos con la forma algebraica. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. ¿Eso a qué es igual? Límite cuando x tiende a infinito. Bueno, antes de desarrollarlo, lo iba a desarrollar de una vez. Primero hay que evaluarlo para ver si es de la forma Hopital. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar. Entonces, donde aparece la x, tenemos claro que es infinito. 3 por infinito al cuadrado, pues eso sigue siendo infinito. Si yo multiplico 3 por algo que tiende a infinito, recuerden que infinito no es un número, y le resto 1, pues eso va para infinito. Y el mismo razonamiento es aquí abajo. Entonces, me queda infinito sobre infinito. Y esta es una forma Hopital. Quiere decir que puedo aplicar que si yo derivo numerador aparte y denominador aparte, voy a encontrar el límite. Deme un momentito. Ya, qué pena, me tocó levantarme un momentico. Entonces, sigamos acá. Bueno,
Entonces, si le aplicamos Hopital, eso sería límite cuando x tiende a infinito, vamos a derivar. Bueno, de 3, venga, anoto toda la expresión, 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cuadrado más 1. Entonces, derivamos numerador arriba y denominador abajo. Entonces, derivada de 3x al cuadrado, eso ya, 3 es una constante. Derivada de x al cuadrado es 2x. Por 3 me queda 6x. Derivada de menos 1 es 0. En este caso, pues no lo voy a anotar, ¿no? Anteriormente lo anotaba, pero pues sabemos que cuando es 0 no hay necesidad de anotarlo. Sobre derivada de 2 por la, derivada de x al cuadrado por 2, eso me daría derivada de x al cuadrado 2x por 2, 4x. Miro si algo se puede simplificar esto y nos da que el límite es 6/4. Lo simplificamos, sacamos mitad tanto arriba como abajo y me da 3/2. Entonces el límite en este caso me da 3/2 aplicando Hopital. Si no quiero aplicar Hopital, puedo aplicar todo lo de la parte algebraica. Entonces, cuando ustedes vieron límites al infinito, les dieron una clave para sacar los límites. Y es que si ustedes dividen el numerador y el denominador por la variable de mayor exponente, van a poder resolver el límite. Entonces, ¿qué hacían? Voy a hacerlo acá. Entonces, la de mayor es x al cuadrado. Divido acá por x al cuadrado, acá por x al cuadrado, aquí por x al cuadrado y aquí por x al cuadrado. Entonces, esta con esta se va, queda 3. Menos 1 sobre x al cuadrado, no se puede hacer nada. Abajo, x cuadrado con x cuadrado se va, queda 2, más 1 sobre x al cuadrado. Y por propiedades de los límites al infinito, cuando usted tiene límite al infinito, cuando x tiende a infinito, de una constante sobre una variable elevada a un exponente positivo, esto siempre da 0. Eso es una propiedad de límites al infinito que vieron en cálculo diferencial. Entonces, esto va para 0 y esto va para 0. Entonces, queda 3 menos 0 arriba y 2 más 0 abajo, o sea, 3/2. Entonces, no quiere decir que tengan que hacerlo por la regla de Hopital, porque ustedes pueden sacar los límites aplicando todas las técnicas de límites que aprendieron en cálculo diferencial, sino que me parece a mí que por la regla de Hopital pues pueden salir un poquito más rápido. Bueno, hasta ahí. Pregunto. ¿Vamos bien? Cristian. Sí, señora, perfecto. ¿Sí? Ok. Pues como les decía, esta parte acá es repaso. Y por mí tengo a Camilo, a Eliana, a Erika, Fernando, Oscar, Paola Andrea. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, bueno. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ah, perdón. Entonces, vamos acá ya a hablar formalmente, eso que dijimos de las formas indeterminadas. Entonces, las formas indeterminadas y la regla de Hopital. Tenemos las indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. El signo no importa. Miren que acá puede ser menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito, ¿no? El signo de infinito no importa. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Hopital, el teorema como lo vieron ustedes en cálculo diferencial? Entonces, que si yo tengo una función sobre otra función y al evaluarla me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito sin importar los signos, yo puedo hallar el límite de esa función derivando el límite de la función de arriba sobre el límite de la función de abajo. Entonces, veamos un ejemplo. Nos dicen límite cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. Entonces, lo primero, pues ahí nos dan la pista de una vez. Lo primero es evaluar. Pero si no me dieran, pues esa pista,
pues yo ya sé que tengo que evaluar de una vez. Entonces, vamos primero a este igual, no es igual del límite, sino igual de evaluar. Entonces, quedaría E a la 2 por 0 menos 1 sobre 0. A ver, chicos, por favor, el micrófono, estén pendientes de Fernando, se te disparó. Ok, gracias. Entonces, ¿dónde iba? Iba acá. Entonces, quedaría 2 por 0, 0, queda e a la 0 menos 1 sobre 0. Por propiedades de los exponentes, todo número elevado a la 0 da 1 siempre y cuando su base pues sea un valor, ¿no? Entonces, e a la 0 es 1, queda 1 menos 1, 0 sobre 0. Entonces, ya lo evaluamos y vimos que esto es una forma de Hopital para poder resolver el límite. Entonces, vamos acá. Aquí se hizo la evaluación. Pues de pronto se saltó los pasos, aquí yo lo hice más paso por paso, el numerador daba 0 y el denominador 0. Entonces tenemos 0 sobre 0 y empezamos a sacar el límite. Entonces lo que nos dicen es, como ya sabemos que es forma Hopital, derivo arriba y derivo abajo por aparte. E a la 2x menos 1 sobre x voy a derivar numerador apenas. Derivada de e a la 2x menos 1. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma por su derivada interna. Como el exponente es 2x, la derivada de 2x es 2, se puso acá. Menos derivada de una constante es 0, por eso no se anota. Y abajo, derivada de x es 1. Entonces me da límite cuando x tiende a 0 de 2e a la 2x sobre 1. O sea, me da 2. Más bien hagámoslo acá. Límite cuando x tiende a 0 queda de 2e a la 2x, ¿cierto? Y entonces reemplazamos en x el 0. Entonces queda e a la 2 por 0. Y esto me da, venga, quito aquí un momentico, límite cuando x tiende a 0 de 2, e a la 2 por 0 es 0 y e a la 0 es 1. Entonces, por eso me da el número 2. ¿Sí? Ya quedó evaluado el límite aplicando la regla de Hopital. Entonces, aquí, hasta aquí, digamos, hice como el repasito de la regla de Hopital de lo que vieron el año pasado. Ustedes vieron el año pasado o el semestre anterior que hay unas reglas de Hopital que uno puede arreglar la forma del límite para que llegue a esa forma Hopital. Entonces, la invitación, chicos, acá es a que cojan esos apuntes del semestre anterior o el libro y pues miren, digamos, todas las formas que se pueden trabajar para llegar a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ya me devuelvo acá. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, ahora sí que ya hicimos como ese repaso de Hopital y pues ustedes van a profundizar más sobre eso que ya vieron. Vamos a entrar ahora sí a hablar de integrales impropias. Entonces vamos a ir a nuestro tema particular. Entonces vamos a hablar de integrales impropias. Entonces primero pues hablemos precisamente de qué es una integral impropia. Entonces cuando yo estoy trabajando una integral impropia, miren que yo tengo una pequeña diferencia con las integrales definidas
según el teorema fundamental del cálculo. Cuando yo aplicaba el teorema fundamental del cálculo, las integrales que yo definía tenían límite inferior y límite superior un número, ¿cierto? Aquí el límite inferior es 1, pero el límite superior es una variable, ¿cierto? Que le llaman b, que por ejemplo aquí en el gráfico puede ser acá, pero esa variable b lo que dice es que va hacia infinito. Y pues yo quiero encontrar el área bajo la curva. Entonces, esa es la primera gran diferencia. En las integrales impropias se tienen integrales con límite de integración, pero no necesariamente son integrales cuyos límites de integración son valores. A veces, en este caso, por ejemplo, el límite inferior, si es un valor, se conoce, es 1, el límite superior, no. O puede ser al revés, se conoce el límite inferior, pero el límite superior, perdón, el límite inferior no se conoce y el límite superior sí. O a veces son dos letras en términos generales, A y B, no se conoce ninguno de los dos límites. Entonces, por eso estamos hablando de integrales impropias. Entonces, estas integrales impropias, a grosso modo, lo que hacemos es aplicarles el teorema fundamental del cálculo, normalmente, como se hace, y como me va a dar una expresión en términos de una letra, a esa letra le vamos a aplicar el límite cuando esa letra tienda a infinito. Esa letra, recuerden que en términos formales, realmente estamos hablando de una variable. Entonces, eso es lo que se hace a grosso modo en integrales impropias. Ahora, la idea es explicar cómo es que se hace esto, ¿no? Que yo lo tengo ahí, digamos, como primer abrebocas o introducción, pero pues vamos a explicar cómo se hace eso. Entonces, resulta que existen dos tipos de integrales impropias. Perdón. Entonces, tenemos dos tipos de integrales impropias. Están las integrales de tipo 1 y pues van a estar las integrales de tipo 2. Entonces, las integrales de tipo 1 son aquellas funciones que están definidas en intervalos no acotados. Entonces, por ejemplo, esta no es un intervalo totalmente acotado. Para que sea acotado, tiene que haber un límite inferior y un límite superior. Esta, por ejemplo, no está acotada porque aunque tiene límite inferior, miren que acá la integral sigue, no tiene límite superior. Entonces, las integrales de tipo 1 son aquellas que se dan en intervalos que no están acotados. ¿Listo? Luego miramos las integrales de tipo 2. Entonces, vamos a, si hay alguno que esté tomando apuntes, vamos a tomar esta diapositiva como apuntes porque aquí es donde está el resumen de eso. Entonces, como estamos hablando que la integral impropia es de tipo 1 porque los intervalos no están acotados, es decir, no hay un valor inferior y un valor superior. Para que un intervalo esté acotado, debe haber, a ver un momentico acá, para que un intervalo, hablo un momentico la cámara, a ver, espera, pongo la cámara un momentico, permitir, a ver si me están viendo o no. ¿Sí? Bueno, entonces la aprendí un momentico porque estoy hablando de para que un intervalo esté acotado, usted tiene que tener un límite inferior, un número en el límite inferior del intervalo y un número en el límite superior. Si falla uno de los dos o los dos, ya deja de ser acotado. Entonces, ahora sí, vamos a centrarnos en las tres características de una integral impropia de tipo 1. Entonces, la cierro acá y la cierro acá. Bueno,
Entonces, sigamos. Bueno, entonces dice acá, las integrales de tipo 1 tienen 3 casos. Para los 3 casos la función tiene que ser continua. Entonces, el primer caso, voy a tener un intervalo con límite inferior conocido y límite superior no acotado. Entonces, la integral de a infinito de f de x de x. ¿Qué es lo que me está diciendo? Hállele la integral normal y luego haya el límite cuando b tiende a infinito, ¿no? ¿Por qué b? Porque este es el intervalo no acotado, entonces le asignamos una variable, normalmente le asignamos como es el superior b y decimos que b tiende a infinito. Y eso nos va a dar la integral impropia. La segunda forma, recuerden que para todos las funciones deben ser continuas. Entonces, como esta, el intervalo sería de menos infinito a b. Quiere decir que no está acotado inferiormente, pero superiormente sí. Entonces, como el límite inferior es menos infinito, entonces, ¿qué nos dicen? Haga la integral y haya el límite cuando a tienda a menos infinito, ¿sí? Porque es el límite. A siempre lo hemos denotado como el límite inferior. Ahora, dice el tercero, si f es continuo en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces, en este caso no es acotado porque no tiene ni límite inferior ni límite superior. Cuando eso pasa, entonces hallar esta integral, la integral de menos infinito a infinito, de f de x equivale a separar esta integral y entonces hallo la integral de menos infinito a c. C tiene que ser un número entre menos infinito e infinito, no tiene que ser el valor de 0. C puede ser cualquier número. Entonces, de menos infinito a c de la función más la integral de c a infinito de la función. Es decir, debo poner un número como para separar esas dos integrales. Entonces, y aquí nos van a hablar de dos lenguajes, dos nuevos lenguajes, dos nuevas palabras. Se dice que la integral impropia converge si el límite existe, es decir, si me da un valor. Si cuando yo resuelvo esta o esta, me da que el límite existe, es un número, entonces digo que las integrales son convergentes. En caso contrario, si me da, por ejemplo, cuando yo evalúo estos límites, me da infinito o más o menos infinito, entonces el límite no existe. Por lo tanto, la integral impropia diverge, ¿sí? Entonces, si me da un valor, la integral converge. Si me da infinito, más o menos infinito, o que el límite no exista, pues la integral diverge. En este caso, en el caso de esta tercera, que se parte en dos integrales, para que converja, tanto la primera como la segunda integral debe ser un valor. Entonces, esto que estamos viendo es la teoría, lo que se aplica para todos. Entonces, hasta ahí, ¿bien? Vamos a empezar a hacer ahora los ejercicios. Esperen, creo que leí por error clic, dejé de presentar. ¿Sí se está presentando? ¿Se están viendo las diapositivas? Sí, señora. ¿Sí? Ok. Ah, bueno, pensé que le había dado por error clic ahí y se había dejado de presentar. Bueno, entonces, como esta es la teoría, vamos a aplicarlo. Es sencillo, no se preocupen. Lo importante es recordar cómo se sacan límites al infinito, ¿no? Y pues digamos que ahí se aplica, en la mayor parte de los casos aplicamos Hopital, y cuando se aplica álgebra es dividir por la variable de mayor exponente. Si ustedes ven que en eso están como flojitos, que les falta un poquito de
de repaso, pues entonces hay que coger los apuntes del semestre anterior y mirar la parte de límites al infinito. Pero en general no es difícil. Entonces vamos ahora a aplicar esto en unos ejercicios para poderlos ver mucho mejor. Entonces, vamos a hablar de una integral impropia. Aquí ya me están diciendo divergente. Entonces recuerden, divergente es que cuando yo haya el límite no exista, es decir, no me dé un número exacto. ¿Sí? Cuando me da un número exacto, el límite existe. Si no me da un número, quiere decir que no existe. Entonces vamos a mirar. Dice lo siguiente. Evaluar la integral de 1 a infinito de dx sobre x. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo aquí la tengo bien escrita, pero aquí la vamos a hacer manualmente. Entonces, lo primero que nos dice, me voy a devolver a la anterior diapositiva. Entonces, es de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos dice, miren, halle la integral normal y luego le aplica el límite cuando b tiende a infinito. ¿Quién es b? El límite superior. ¿Por qué? Porque ahí está el infinito. Entonces, vamos a ir a nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer, muchachos, es hallar la integral. Entonces, voy a poner límite. Como estamos en el límite superior con infinito, recuerden que el límite superior lo denotamos con b. Límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b de dx sobre x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues cogemos nuestra tabla de integrales y resolvemos. O le aplicamos algún tipo ¿de qué? De método de integración. En este caso, esta integral es muy fácil. A ver, la integral de dx sobre x, ¿quién me dice cuál es? Miren ahí en las tablas de integrales. ¿Logaritmo natural? Ajá, sí, señor. Logaritmo natural de el valor absoluto de x, ¿no? Acuérdense que cuando trabajamos eso, se pone entre barritas para decir que tiene que ser positivo. Listo. Entonces, logaritmo natural de el valor absoluto de x y se evalúan los límites de 1 a b. Y luego, límite cuando b tiende a infinito. Luego que aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Primero lo evaluamos en el límite superior, entonces sería logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 1. ¿Listo? Y resolvemos. Como esto es un número, esta de acá, logaritmo natural de 1, podemos sacarlo. El logaritmo natural de 1, ahí nos ayudamos de la calculadora, es 0. Entonces, me dio 0, ¿qué queda? Límite cuando b tiende a infinito de logaritmo natural de b. Entonces, ¿qué pasa cuando la función, como aquí no hay denominadores ni nada, hay que simplemente mirar qué pasa cuando el logaritmo se halla para un número muy grande? ¿El logaritmo para dónde va? ¿Tiende a ser un valor muy grande o tiende a ser un valor dado? Entonces, ahí podemos ayudarnos de nuestra calculadora gráfica GeoGebra. Entonces, voy a abrir por acá otro, espérame acá. Voy a abrir un Google Chrome. A ver. Entonces, venga, lo hacemos pequeñito para que se vea. Entonces, vamos a tomar GeoGebra. GeoGebra clásico, que es el que a mí me gusta, este. Entonces, logaritmo natural, acuérdense que en GeoGebra todo se escribe en términos de X, ¿no? Dice logaritmo natural de B, pero le vamos a escribir logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X, le doy Enter.
y reviso. ¿Qué pasa cuando, recuerden que estamos mirando cuando x tiende a infinito? Si yo pongo un puntico acá cualquiera y lo empiezo a mover, si tiende a infinito, x tiende a infinito, que es lo mismo que decir que b tiende a infinito, sino que recuerden que en GeoGebra, pues las órdenes se dan en términos de x. Entonces, si tiende a infinito, ¿qué pasa con las imágenes? Miren. Va subiendo, infinito es hacia la derecha, ¿no? Subiendo, subiendo, no para de subir. O sea, ya le hago acá. Eso va a seguir subiendo infinitamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo límite cuando b tiende a infinito del logaritmo natural de b, esto va para infinito, ¿sí? Porque eso va creciendo. Entonces, si va creciendo, tiende a ser infinito. Significa que el límite no existe, porque no hay un número para donde va a caer ese límite al infinito. Infinito, recuerden que no es un número. Entonces, como no existe, ¿qué quiere decir? Entonces, la integral de 1 a infinito de x sobre x es convergente. Converge. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? Y acá pues está también escrito pues ya con el lenguaje de GeoGebra. Perdón, de GeoGebra, no, del libro de cálculo de Stewart. Bueno, entonces ahora vamos a ver un segundo ejercicio. Entonces vamos a hacer una integral impropia convergente. Vamos a resolver esta. Entonces, si es convergente, pues aquí les estamos dando la idea, ¿no? Si es convergente, esta integral debe darme un número, ¿cierto? Debe darme un valor. Entonces, e a la menos x de x. Entonces, vamos a hacerla por acá. Voy a hacerla con otro color. Bueno, entonces voy a hacerla por acá. La integral de 0, entonces como aquí está infinito, es de la forma 1, ¿no? E a la menos x de x. Entonces esto se escribe como límite cuando b tiende a infinito de la integral de e a la menos x de x. Esta integral es casi inmediata. Realmente las integrales ahí son muy sencillas. Es casi inmediata. ¿Por qué? Porque existe la integral de e a la x. La integral de e a la x es ella misma. Entonces, para que sea casi inmediata, entonces hacemos una sustitución. U es menos x, ¿cierto? Du, la derivada de u sería la derivada de menos x, o sea que queda menos de x. Por tanto, dx es igual a menos du. Entonces, ¿qué me queda? Límite cuando b tiende a infinito, ay, aquí olvidé, de 0 a b, ¿no? De la integral de 0 a b de e a la u y de x es menos de u. Entonces, dejo el menos aquí afuera y aquí pongo de u. ¿Y esto qué es? Menos la integral de 0 a b de... bueno, esta ya resolvámosla, ¿no? Ya se puede resolver. ¿Para qué la vuelvo a escribir? Esto sería entonces límite
cuando b tiende a infinito de la integral de e a la u es e a la u, entonces queda de menos e a la u. No le pongo todavía los límites de integración porque no puede estar en estos términos, sino en los términos originales. Entonces sería límite cuando b tiende a infinito de menos e a la u es menos x, o sea, e a la menos x, evaluado entre 0 y b. Y ahí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces quedaría límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b menos, con el menos quedaría más e a la menos 0. ¿Sí? ¿Y esto qué sería igual? Límite cuando b tiende a infinito de, esto quedaría menos e a la menos b por propiedades de los exponentes, como el exponente negativo es e a la b, más e a la menos 0 es lo mismo que e a la 0, esto es 1. ¿Y esto qué es? Ojo y oídos. Entonces, por propiedades de los límites al infinito, me voy a devolver aquí en las diapositivas un momentico. Yo había puesto esa propiedad por acá cuando trabajamos esta de acá, la primera, cuando estábamos recordando cómo se sacaban los límites. Entonces acá les recordé esa propiedad. Entonces, miren, si yo tengo una constante sobre una variable elevada a un exponente positivo y el límite tiende a infinito, eso me da 0. Esa es una de las propiedades de los límites al infinito. Entonces, vámonos a la diapositiva donde estábamos trabajando. Entonces, tenemos, por propiedad, tengo una constante sobre una variable elevada a un exponente, entonces esto va para 0. Entonces el límite, ¿cuánto me dio? Como esto es una constante, el límite cuando es una constante es ella misma. Entonces me dio 1. Es decir, este acá. Lo que pasa es que aquí abrevian bastante los pasos. Espérenme, puse me arreglo un momentico que puse la gráfica donde no era. La corro un momentico. Bueno, ahora sí ya la arreglé para que no salga así. Entonces ahí se pintó en GeoGebra e a la menos x, que era la integral que quería hallar, y entonces el área bajo la curva de 0 a infinito me dio ¿cuánto? 1. Aquí hay otro ejercicio también de la forma 1, de 0 a infinito de este, y dio en este caso pi medios. Entonces, esta es fácil. Límite cuando b tiende a infinito de 0 a b, de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. Esta está en la tabla de integrales que vimos. Esta es inmediata, es arcotangente de x. Límite cuando b tiende a infinito de arcotangente de x, evaluada de 0 a b. Entonces acá
le agregamos, eso es, límite cuando b tiende a infinito de arcotangente de b menos arcotangente de 0. La arcotangente de 0 al evaluarla, esto es 0. Entonces, ¿en qué me queda el límite? Solamente el límite cuando b tiende a infinito de arcotangente de b. ¿Qué pasa cuando arcotangente tiende a infinito? Entonces, aquí nos dice da pi medios. ¿Cómo hicimos para saber ese valor? Pues nos toca ayudarnos de GeoGebra, de la gráfica. Entonces, vamos a ir aquí a ayudarnos de GeoGebra. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a trabajar esa. Arcotangente dice de B. Acuérdense que acá no podemos colocar B, sino X. Arcotangente, mírenla acá, arcotangente de X. Listo. Que también se puede escribir como tangente a la menos 1 porque es la inversa de la tangente. Entonces, miren, arcotangente de 0 es 0. Por eso aquí la evaluamos. Ahora, como esto es la inversa de la tangente, recuerden que cuando yo hablo de la tangente, X queda en términos de pi, ¿cierto? Pero como esta es la inversa, entonces la que va a quedar en términos de pi es Y. Entonces voy a darle acá vista gráfica, donde dice eje Y, le voy a decir distancia y deme la distancia de pi medios en pi medios. Entonces me quedo acá. Si yo quiero mirar, como dice que cuando b tiende a infinito, recuerden que aquí toca mirarlo es en términos de x. Cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con las imágenes? Entonces yo pongo aquí un punto cualquiera y lo voy a mover hacia infinito. ¿Qué pasa con las imágenes? Entonces me corro, me sigo corriendo, no va a escapar, no se va a hacer muy grande. Tiende a ser un valor acá. ¿Cuál valor va a ser? Tiende a tener una asíntota horizontal, pi medios. Entonces, por eso me dio pi medios acá. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces, vamos a seguir con las diapositivas siguientes. A ver. Bueno, entonces vamos con, bueno, ahí está la gráfica, la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1, evaluada de 0 a infinito, me dio como área bajo la curva pi medios. Bueno, entonces vamos a ir aquí a esta. Bueno, este es otro ejemplo, evaluar la integral de 1 a infinito, entonces ya sabemos que si yo voy a evaluar esa integral de 1 a infinito, eso es lo mismo que límite cuando b tiende a infinito de 1 a b de 1 menos x por e a la menos x de x, ¿sí? Pero entonces vamos a resolver primero esto que está aquí adentro. Esta no es una integral inmediata, pero se puede aplicar el método de integración por partes. Entonces llamamos de b a e a la menos x y u 1 menos x. Y se aplica. Entonces, u se deriva. Entonces, derivada de u es derivada de menos x, o sea, menos 1 de x. Y de b se integra. Entonces queda b, la integral de e a la menos x es menos, por lo que hay el menos en el exponente, menos e a la menos x. ¿Listo? Entonces aplicamos, esto sería u por b. Entonces aquí tenemos u por b, u
que es lo mismo que b por 1. En este caso, u es 1 menos x y b es menos e a la menos x. Menos la integral de b por du. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el menos de la fórmula, menos la integral de b. B es menos e a la x por du, que es menos de x, menos por menos más, entonces queda e a la menos x de x. Y ya pues se resuelve este por este, y nos queda menos e a la menos x más x por e a la menos x. La integral de esta integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Con el menos de aquí afuera queda más e a la menos x más una constante. Acá entonces miramos que se puede ir, esta se va con esta, entonces la respuesta a la integral es x por e a la menos x más una constante porque no estamos mirando los límites de integración. Ahora que ya tenemos los límites de integración, entonces sí los aplicamos. Entonces, límite cuando b tiende a infinito, x por e a la menos x, ya no le escribo la c porque le voy a poner los límites de integración, de 1 a b. Y se resuelve. Eso es límite cuando b tiende a infinito de, reemplazo, b por e a la menos b. Menos, ahora en el límite de integración, reemplazo 1. X es 1, no pasa nada. E a la menos 1. Y entonces aplicando, como el exponente es negativo, significa que deben estar en el denominador. Por eso queda esta y esta. Esto ya lo dejo por fuera, no hay que aplicarle límite porque esta parte es un número. Y entonces, para hallar este límite, que es el interesante, vamos a aplicar la regla de Hopital. Entonces, si yo evalúo, esto es infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Límite, cuando b tiende a infinito, de b sobre e a la b, esto es infinito sobre infinito. Por tanto, puedo derivar. Entonces, derivada de b, 1. Derivada de e a la b, como esa es la exponencial, es ella misma, e a la b. Entonces, cuando b tiende a infinito. Entonces, queda límite cuando b tiende a infinito de 1 sobre e a la b. Y por propiedades de los límites, acuérdense, si yo tengo una constante sobre algo elevado a un exponente positivo, esto va para 0. Entonces, me dio que el límite aquí es 0. Por tanto, como ya sabemos que este límite da 0, 0 menos 1 sobre e da menos 1 sobre e, que esa es la constante. Entonces, esta integral es una integral que converge. ¿Cuál era la integral que nos habían pedido? 1 menos x por e a la menos x. Aquí se hizo la gráfica. ¿Evaluada de dónde a dónde? De 1 a infinito. De 1 a infinito. Esta área bajo la curva es el número menos 1 sobre e, ¿cierto? Pero como es área bajo la curva, obviamente da negativo porque está por debajo del eje X. Pero acuérdense que cuando hablamos de área bajo la curva tiene que ser positivo, entonces se toma el valor absoluto. Entonces quedaría 1 sobre e, ese es el número. Bueno, vamos ahora a mirar límite superior e inferior de integración infinito. Espera, profe. Dime. Ahí cuando aplicas regla del Hopital, ¿por qué la B la convierte en 1? No, yo la B no la convertí en 1. Ah, ¿esta? Sí. Acuérdate que Hopital es derivando. ¿Cuál es la derivada de B? Estamos derivando con respecto a B. Derivada de B, 1. Vale, listo. Derivada de E a la B, pues es ella misma, ¿sí? Sí, esto es como si yo tuviera X. Esta es la variable para sacar el límite. ¿Listo? ¿Ok? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, vamos ahora a hacer límite superior e inferior de integración infinitos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar, me voy a ir por acá, devolverme,
vamos a aplicar esta. Porque la otra, pues no, la otra no aplicamos con el límite inferior, pero pues funciona igual, solo que ahí le vamos a llamar A porque es el inferior. Pero la que de pronto sí no es tan fácil visualizar es esta. La función es continua en el intervalo de menos infinito a infinito. Entonces nos piden esta integral. Esta integral, para poderla hallar, yo tengo que tomar un valor c intermedio. No tiene que estar en el centro, porque si estuviera en el centro, pues tendría que ser 0, ¿cierto? Un valor c intermedio el que yo quiera. De menos infinito y hasta c de f de x más de c a infinito. Entonces, este es el que vamos a aplicar. Bueno, entonces vamos a mirarlo con un ejemplo. Dice acá, la integral de menos infinito a infinito de e a la x, 1 más e a la 2x. Esa es la que vamos a aplicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar un valor entre menos infinito a infinito para poder partir esta integral en 2, ¿cierto? Entonces, pues ahí, aunque le digo, no tiene que ser 0, pero yo voy a escoger 0. ¿Por qué creen que voy a escoger 0? Para ir mirando. La ventaja que tiene 0 es a la hora de evaluar los límites, porque hay varias cosas que se anulan. Entonces, esta integral la vamos a partir en 2. Entonces, entre menos infinito e infinito, lo debo poner curvito porque estos son límites abiertos. Entonces voy a tomar 0 que pertenece al intervalo de menos infinito a infinito para dividir esa integral. Entonces voy a hacer la integral de menos infinito a 0 de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x, más la integral, entonces iría de 0 a infinito, de e a la x sobre 1 más e a la 2x. Esperen acá que me quedó mal. A la 2x de x. ¿Sí? Ahí estamos bien. La partí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar esa integral. Pero para sacar esa integral es la misma tanto en la primera como en la segunda. Lo que cambian son los límites de integración. Entonces, vamos a sacarla acá. Esa no es una integral inmediata, pero se puede sacar a través de una sustitución. Entonces, voy a decir que u es e a la x. Por tanto, du es la derivada de e a la x es ella misma, e a la x de x. Entonces, miren cómo queda la integral. Voy a poner la integral sin los límites de integración por ahora. Entonces, e a la x de x, e a la x de x es du. Du sobre 1 más e a la 2x. Como tengo u es e a la x, entonces quedaría u a la 2. Entonces, escribo esto de pronto mejor para que se parezca a los de las tablas. Entonces, en vez de poner el de u ahí encima, lo pongo aquí y aquí quedaría 1, ¿cierto? Quedaría 1 sobre 1 más u al cuadrado. Y esta es una integral inmediata, esto es arco tangente de u. Esta es una integral inmediata más la constante c. Es decir, que para nuestro trabajo eso es arco tangente u. ¿U quién es? E a la x. Fue la sustitución. Arco tangente de e a la x más c.
Esa sería para la integral totalmente sin límites, ¿no? Pero como aquí sí tenemos límites, pues los vamos a aplicar. Entonces, ¿qué aplicamos? Esta, límite inferior. Esto es límite cuando, como está en el límite inferior, cuando A tiende a infinito, a menos infinito, de la integral de a 0 de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Más, entonces, límite cuando b tiende a infinito, porque ese es el límite superior, de la integral de 0 a b de e a la x sobre 1 más e a la 2x de x. Y resolvemos. Entonces, límite cuando a tiende a menos infinito de esta integral. ¿Cuánto nos dio? Arco tangente de e a la x más c. Arco tangente, pues también se puede escribir como tangente a la menos 1 de e a la x. ¿Listo? Evaluada, aquí no le ponemos el c porque le evaluamos en los límites de integración de a 0. Más límite cuando b tiende a infinito de, entonces lo mismo, esta integral nos dio arco tangente, vamos a poner, lo podemos poner en ese lenguaje o en tangente a la menos 1 de e a la x. Evaluado en los límites de integración que sería de 0 a b. ¿Sí? Ahí estaría. Entonces, metemos eso en la calculadora. Entonces, ¿qué tenemos acá? Empezamos. Límite cuando a tiende a menos infinito. Entonces, vamos a evaluar acá. Empecemos. Primero en 0. Entonces, queda tangente a la menos 1 de e a la 0. Menos tangente. Le corro este paréntesis. Tangente a la menos 1 de e a la a. Entonces, más límite cuando b tiende a infinito de tangente a la menos 1 de e a la b. Menos tangente a la menos 1 de e a la 0. Y entonces vamos para los valores exactos. Eso los metemos en la calculadora. Entonces, e a la 0 es 1. Tangente a la menos 1 de 1, eso me da pi cuartos. Este de acá me da pi cuartos. Y ese es el valor porque es una constante. Quedaría menos, ay, perdón, ¿qué hice yo? Acá, y vamos, ¿no? Entonces quedaría pi cuartos, pluma, pluma, menos límite cuando a tiende a menos infinito de tangente a la menos 1, dice e a la a, más límite cuando b tiende a infinito de tangente a la menos 1 de e a la b, menos, entonces aquí tangente a la menos 1 de e a la 0, entonces va a pasar lo mismo, ¿cierto? Entonces quedaría acá, esto es e a la 0 es 1, tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos. Y miramos, antes de resolver, que entonces
se elimina este pi cuartos con este menos pi cuartos. Entonces, para poder resolver esto, me tengo que ayudar de GeoGebra. Entonces, voy a usarlo acá. Lo voy a correr aquí un momentico. Ay, perdón, se me fue otra vez. Entonces, refresquémoslo para que... Dice, a ver, dice tangente a la menos 1 de e a la x. Entonces vamos a poner acá, tangente a la menos 1, aquí es con arco tangente de e elevado a la x. Elevado a la x. Le damos enter. Entonces me da esto. Como es tangente a la menos 1, acuérdense que el eje y lo dejamos en términos de x, de pi. Pues aquí dice pi medios, vamos a dejarlo en términos de pi cuartos. Entonces está de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, el primero es cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, o sea, va a menos infinito, perdón, ¿qué pasa acá con el punto? Entonces voy a poner, espere que el punto me quedó por fuera de la función. Cuando x tiende a menos infinito, ¿qué pasa con el punto que está en la función? Entonces se va a mover hacia la izquierda, tendiendo a ir hacia menos infinito. Miren, ¿tiende a ser qué? 0. ¿Sí? Cuando voy para menos infinito, tiende a ser 0. Entonces acá queda, esto va para 0. Entonces me va dando 0 más. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando va para infinito positivo. Entonces ahora me voy a mover acá y como voy para infinito, entonces cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con las imágenes? Este ya lo habíamos hecho, el de arcotangente, ¿no? Cuando iba para infinito. Pero volvámoslo a poner. Entonces se pone acá y esto va... bueno, antes de eso hay que arreglar... Se me desconfiguraron otra vez el eje Y, debe estar en las distancias de pi cuartos a pi cuartos. Le doy enter, ahora sí. Mire, entonces va para, ya lo habíamos hecho antes, va para el valor hacia el infinito de pi medios. Entonces queda 0 más pi medios. Entonces ese límite es pi medios, porque pi cuartos y menos pi cuartos se quitaron. Entonces, acá me quedó que ese límite iba para pi medios. Perdón. Entonces, hasta ahí hemos trabajado. Voy a poner acá la gráfica. Hasta aquí hemos trabajado las integrales de tipo 1. Entonces, ¿qué quiere decir esta última? Que también es esta integral que nos daban acá es una integral que es convergente, converge al valor de pi medios. ¿Qué quiere decir? Que e a la x sobre 1 más e a la 2x, esta función que da esta gráfica, el área bajo la curva de menos infinito a infinito es de pi medios. Bueno, hasta ahí hemos trabajado las integrales impropias de tipo 1. Algunas cositas para trabajar. Esta integral impropia, que es muy importante tenerla en cuenta, se le llama la integral del valor P. Y lo vamos a tener en cuenta porque cuando veamos series se va a aplicar. Entonces, en términos generales, la integral de 1 a infinito, de 1 sobre x a la P de x, converge en unos puntos y diverge en otros. Bueno, aquí está toda
el límite sacado. Ustedes después pueden revisar el límite paso por paso, pero lo importante aquí, tener claro es lo siguiente. Si el exponente de P es un número positivo mayor que 1, esta integral converge, es decir, el límite existe y es un valor. ¿Cuál es el valor? 1 sobre P menos 1. Entonces no tienen que ponerse a hacer estos límites para encontrar el valor. Si supongamos que el numerador, el exponente aquí es 3. Si yo tengo 1 sobre X a la 3, esa integral converge de 1 a infinito y ¿qué me va a dar? 1 sobre 3 menos 1, es decir, un medio. Y diverge, es decir, el límite no existe si P, este exponente, es un número menor o igual que 1. Es divergente. Entonces, esto es muy importante porque esta integral impropia, que es de tipo 1, se usa mucho para cuando veamos el tema de series. Entonces, por eso hay que tenerlo. No es una integral que sea el límite, más que todo, sea tan inmediato de sacar, entonces lo que hacemos es aprendernos el criterio. Entonces, simplemente yo miro cuál es el exponente y dependiendo del exponente, yo sé si la integral es convergente o divergente. Si es convergente, converge a este valor, 1 sobre P menos 1. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Entonces, miren, 1 sobre X al cuadrado por el criterio de la integral es convergente. ¿Y cuánto me va a dar? Entonces, ¿cuánto me va a dar? Entonces, ¿qué dice el criterio de la integral? Si P es mayor que 1, la integral es convergente. Aquí tengo P. P es mayor que 1. La integral es convergente. Y según lo que vimos anteriormente, esa integral, cuando es convergente, converge ¿a qué valor? A 1 sobre P menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, converge a 1 sobre P menos 1, es decir, 1 sobre, en este caso P es 2, 2 menos 1, o sea, 1 sobre 1, 1. Entonces, quiere decir que 1 sobre X al cuadrado tiene área finita, una unidad cuadrada. Es convergente. Ahora, esta es divergente porque el criterio que dice diverge si P es menor o igual que 1. El exponente es 1, es divergente, quiere decir que su área es infinita, el límite no existe. Entonces, el área bajo la curva de 1 a infinito de la función 1 sobre X es infinita. ¿Listo? Entonces, este criterio, por favor, si están tomando ahí apuntes, ténganlo muy presente. Y ahora vamos a ir a las integrales impropias de tipo 2. ¿Ok? Vamos a ir a las integrales impropias de tipo 2 y con esta temática pues terminamos. El tema 1 ya quedó evacuado. El sábado vemos sucesiones y el miércoles vemos series y ya, se acabó. Bueno, entonces vamos a hablar de las integrales de tipo 2. Resulta que las integrales de tipo 2 tienen una característica y es que aparentemente uno, si no hace la gráfica de la integral, no la hiciera, parece que fueran integrales normales, integrales definidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas sí tienen un límite inferior y un límite superior numérico. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tienen un límite inferior y un límite superior numérico, son integrales discontinuas.
Entonces, ¿qué quiere decir que tienen discontinuidad infinita? Que o en el límite inferior o en el límite superior existe una asíntota. O puede ser que en el límite inferior y en el límite superior exista, pero entre ellos haya una asíntota. Entonces, quiere decir que hay una discontinuidad infinita. Por eso, aquí para este tipo de integrales impropias de tipo 2, es muy importante hacer la gráfica, porque hay que saber dónde está la discontinuidad. Entonces, vamos a ver los tipos de integrales impropias. Hay 3 para estos tipos de integrales impropias tipo 2. Entonces, la primera, la función es continua en el intervalo AB, en el que, y nos dice, tiene una discontinuidad en B, o sea, en el límite superior hay una discontinuidad, o sea que aquí hay una asíntota. ¿Y cómo hago para saber que ahí hay una asíntota? Pues tengo que hacer la gráfica de la función que me están pidiendo integrar y revisar en el intervalo que me da para poder identificar que hay una asíntota. Y entonces, ¿qué hace? Uno le aplica el límite cuando una variable cualquiera se tiende a esa asíntota de la integral. Miremos la segunda. Entonces, en esta segunda, la asíntota o la discontinuidad está en el límite inferior. Entonces, aquí hay una, aquí hay una asíntota. Entonces vamos a aplicar el límite cuando la constante C tienda a esa asíntota. Aquí le ponen A por la derecha, a la asíntota, y ya, ¿listo? Y se halla. Y ahorita miramos cómo los trabajamos, es fácil. Y la otra, la función es continua en el intervalo, excepto en un punto intermedio. Hay un punto intermedio, C es un punto intermedio donde hay una asíntota. Entonces nos toca partir esta integral en 2 partes. Una que vaya desde A hasta donde está la asíntota, más otra que empiece en esa misma asíntota hasta el límite superior. ¿Sí? Y lo mismo, si el límite, al sacar la integral, da un número, da un valor real, pues decimos que la integral es convergente, la integral impropia es convergente. Si no, entonces decimos que la integral impropia diverge. Entonces vamos a hacer unos ejercicios y miramos que es sencillo. Lo importante es hacer la gráfica. Al hacer la gráfica, yo sé dónde es que está la discontinuidad. Si está en el límite superior o en el límite inferior o por el contrario, está en un valor intermedio en el intervalo que se está estudiando. Entonces vamos a ir acá a integrales impropias y ahorita vamos a usar GeoGebra. Bueno, entonces me dicen una integral impropia con discontinuidad infinita. Vamos a ver, me dice, evaluar la integral de 0 a 1 de x sobre la raíz cúbica de x, ¿cierto? Que recordemos esta integral se puede escribir de la siguiente manera, integral de 0 a 1 de 1 sobre x a la 1/3 de x, ¿no? Se puede escribir raíz cúbica o x a la 1/3. Entonces, ahí nos están dando una integral que si yo no hago la gráfica, yo diría eso es una integral de las normalitas, integral definida de las normales. Entonces, ¿qué toca hacer?
toca graficar. Entonces voy aquí a usar el GeoGebra, ya lo corro acá y vamos a graficar. Démosle Enter para que cargue otra vez de nuevo. Entonces vamos a graficar esta función. 1 dividido en x elevado a la 1, a la 1/3, ¿sí? Que eso es lo mismo que raíz cúbica, igual. Entonces, ¿qué pasó? Miren, me dice, miren el intervalo de 0 a 1. O sea, lo voy a mirar de 0 a 1. Voy a hacerle zoom. Entonces, ¿qué pasa? Venga, lo abro un poquito más para que lo veamos. De 0 a 1. Si yo le hago zoom, miren, en 0 no hay un valor que me dé es la imagen de 0. Esto es una asíntota. En 0 hay una asíntota. En 1, si no hay problema, hay una imagen de 1, ¿cierto? ¿Qué valor es? Por ahora no me interesa, pero en 0 hay una asíntota. Entonces yo ya, al hacerlo gráficamente, al graficar la integral que me pedían, la función de la integral que me pedía, ya encontré que hay una discontinuidad infinita o asíntota en x igual a 0. Hasta ahí, muchachos. ¿Quedó claro cómo identifico la asíntota? ¿O cuál es la discontinuidad infinita? Profe, ¿lo podrías volver a repetir? Qué pena. Muchas Bueno, gracias. entonces, para ustedes saber dónde está la discontinuidad infinita, tienen que hacer la gráfica. Porque aquí parece integral de 0 a 1, de 1 sobre x a la 1/3. Pareciera que es una integral de las normales que desarrollábamos en el primer corte, ¿cierto? Pero como estas son integrales impropias, entonces toca hacer la gráfica de esta función. Entonces, para hacer la gráfica de esa función, yo me ayudo de GeoGebra. ¿Qué hice? Escribí la función f de x es igual a 1 sobre x a la 1/3, ¿cierto? Me ayudé ahí con GeoGebra. Y me dijeron, vamos a mirarla en el intervalo de 0 a 1. ¿Por qué? Porque esos son los límites de integración. Intervalo de 0, ahí sigue subiendo, a 1. Entonces miramos, en 1 no hay ningún problema, porque el 1 tiene una imagen acá. En 0 es donde hay un problema, porque para 0 no hay imagen. Alguno podría decir, mire que ahí se ve. No, señor, eso es una asíntota, ¿sí? Si ustedes le hacen acá zoom, yo le estoy haciendo zoom a mi pantalla, pues miren que se acerca a x igual a 0, que es el eje Y, pero nunca lo va a tocar. Quiere decir que tiene una discontinuidad ahí para x igual a 0. Por eso es que pude descubrir que la discontinuidad infinita en esa integral es en x igual a 0, usando la gráfica. ¿Ahora sí? Señora, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, como ya tenemos claro cuál es esa discontinuidad, porque hicimos la gráfica acá, está hecha por el libro, ¿sí? Miren acá está 0 y está la asíntota, entonces ahora sí vamos a trabajarla. Entonces esto sería lo siguiente. Perdón. Entonces, la integral de 0 a 1 voy a ponerle acá. Voy a ponerle acá subrayado el 0, ¿sí? Para acordarme que esa es la que es la asíntota. Y a esa le asigno una variable. Aquí se le quiso poner b. Cuando explicamos acá, la variable estaba con a o con c. La letra que ustedes le pongan no importa, ¿sí? Lo importante es que le asignen la variable, miren, a el valor donde está la
la discontinuidad. Bueno, aquí si le ponen el más arriba, 0 por la derecha, tampoco hay problema. Lo importante es que diga que B tiende a 0. De 1 sobre x al cubo de x. Pero esto, para poder sacar la integral, se escribe mejor x a la menos 1/3, la pongo arriba, para poder aplicar, así como está, poder aplicar en las fórmulas la fórmula de la potencia. Entonces quedaría x a la 2/3 sobre 2/3, ¿sí? Entre b y 1. Y entonces, ¿por qué B? Porque B es la letra que se le puso acá para la discontinuidad que está en 0. Como es el límite inferior, estaría acá. Entonces empezamos. Evaluamos primero en 1. Entonces eso me daría 1 a la 2/3. Límite cuando B tiende a 0, ¿no? Lo estamos mirando. De 1 a la 2/3 menos sobre 2/3, ¿no? Menos, eso sería B a la 2/3 sobre 2/3. Listo. Y entonces, ¿qué hacemos? Este 2/3 se puede sacar como producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, por eso quedó aquí 3/2. 1 a la 2/3, 1 elevado a lo que sea, me da 1. Entonces, me queda 1 acá. Menos B a la 2/3. Ahí. Y entonces, ahora aplico el límite. Entonces, quedaría, como 3/2 es una constante, sale límite cuando B tiende a 0 de 1 menos 0, reemplazo ahí en B, 0 a la 2/3, ¿cierto? ¿Por qué lo reemplazo ahí? Porque ahí está la variable, en cambio el otro es 1. 0 a la 2/3 es 0, quedaría 1 por 3/2, 3/2. Entonces, esta integral me dio 3/2, me dio que converge. ¿Ok? Esperen un momentico, ahora sí, me dio que converge. Ahora vamos a mirar la otra. Vamos a hacer otra de estas de la segunda forma. Una integral impropia divergente. Entonces, integral, evaluar la integral de 0 a 2 de x sobre x al cubo. Entonces, al igual que la primera integral, esto parece que fuera una integral definida de las normalitas que se trabajaron en el primer corte. Entonces, yo no puedo asumir eso de una vez. Tengo que hacer su gráfica. Entonces, me voy a ir acá y voy a hacer su gráfica para ver dónde está la discontinuidad. Si en algún extremo o la discontinuidad es intermedia. Entonces, vamos a mirarla acá. Entonces, me da integral de 1 sobre x al cubo, porque está en el denominador. X al cubo. Espera acá. Al cubo aquí. F de x es 1 igual a 1 sobre x al cubo. Y hay que mirarla entre 0 y 2. Entre 0 y 2. ¿Sí? Entre x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, obviamente, ¿dónde está la asíntota? La discontinuidad está en x igual a 0. Esta es la asíntota. Es donde está la discontinuidad infinita. Porque para x igual a 0, aquí en esta parte, sube a infinito y antes pues, baja a menos infinito.
Entonces ya sabemos que de esta integral de 0 a 2, donde se encuentra la discontinuidad, está en 0. Entonces quedaría, hay que resolver esta, la integral de x sobre x al cubo me da menos 1 sobre 2x al cuadrado. Entonces, como la discontinuidad, vuelvo a ponerle acá, la discontinuidad está en 0, la repiso, ahí es donde está la discontinuidad, porque lo vi en la gráfica, entonces digo, le asigno una variable, b tiende a esa discontinuidad. Como está en el límite inferior, aquí se pone b de b a 2. O sea, yo la integral de x sobre x al cubo, y eso me dio menos 1 sobre 2x al cuadrado. Y ahora lo evalúo, primero en el límite superior, eso quedaría límite cuando b tiende a infinito, no, perdón, a 0 de menos 1 sobre 2 por x, entonces aquí es 2 al cuadrado. Menos, entonces límite inferior, pero como hay un menos acá, menos con menos más de 1 sobre 2, en vez de x pongo b al cuadrado. Y se hace estas cuentas. Entonces, esta primera cuenta me da menos 1/8. Y más 1 sobre 2, b al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me da? Me da, como la primera es un número, menos 1/8 más límite cuando b tiende a 0 de 1 sobre 2b al cuadrado. Y esto va para infinito. ¿Por qué sé que esto va para infinito? Entonces, ustedes vieron esta, venga, me devuelvo, esta propiedad que les recordé acá de los límites al infinito. Que vieron en cálculo diferencial. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x a la n va para 0. Y al contrario, límite, si aquí es porque x tiende a infinito. Si x tendiera a 0, de c sobre una variable que a un exponente n, esto iría para infinito, o sea, al contrario. Si x tiende a infinito y tengo esta forma, va para 0. Si x tiende a 0 y tiene esta forma, va para infinito. Entonces, aplicando eso, ya me devuelvo donde está la diapositiva. Acá. Entonces, aplicando esa fórmula, esa forma, esto va para infinito. Y menos 1/8 más infinito, pues da infinito. Entonces, en este caso, esta integral es una integral divergente. ¿Por qué? Porque no me dio un valor real. Bueno, y vamos a hacer la última, que es una integral impropia con discontinuidad interior. Entonces, vamos a hacer esa integral. Entonces, dice, evaluar la integral de menos 1 a 2 de dx sobre x al cubo. Si yo no hago la gráfica, yo puedo caer en un error, ¿cierto? Si yo no hago la gráfica, yo puedo caer en este error. Evaluar la integral de menos 1 a 2, por ejemplo, miren acá. Evaluarla y me daría 3/8 si yo no hago la gráfica. Pero resulta que si yo soy juiciosa, hago la gráfica, sigo el consejo que me dieron. Entonces aquí yo tengo, voy a quitar estos bosquejos. Entonces tengo esa gráfica, ya la habíamos hecho de 1 a x al cubo y tengo que mirarla en el intervalo de menos 1 a 2. O sea, desde acá, desde menos 1 a 2, en este intervalo.
¿Qué pasa? En -1 tiene imagen, en 2 también, pero tiene una discontinuidad intermedia. Entre ese intervalo, entre -1 y 2, encontramos que en 0 hay una discontinuidad. En x igual a 0 hay una discontinuidad. Ahí parte la gráfica en una asíntota. Entonces, como ya lo vimos, quiere decir que en x igual a 0 hay una discontinuidad infinita. Entonces, aquí está la gráfica de -1 a 2, aquí está la discontinuidad en x igual a 0. Entonces, vamos a hallar la integral. La integral de -1 a 2 quedaría la integral de -1 hasta 0 más la integral de 0 a 2, ¿sí? Porque en 0 está la discontinuidad intermedia. Y entonces, ¿qué podemos mirar? Ya hicimos estas integrales normales, ¿cierto? Y nos dio -1 sobre 2x al cuadrado. Ya miramos de 0 a 2. ¿Cuánto nos dio? Infinito. Entonces, con una que me dé infinito ya no toca mirar la otra. Esta es una integral impropia que diverge. Y pues ahí ya se terminó. Ojo, aquí vuelven a decirnos, pilas, tiene que hacer la gráfica, porque si no, usted hubiese llegado a esto, a que es 3/8, y eso es una evaluación incorrecta, porque tenía una discontinuidad interior. Bueno, muchachos. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, en esta orden de ideas la discontinuidad siempre va a ser 0 No, o en qué va no, a variar. eso depende de qué salga. Sí, porque es que casi en todos los ejercicios que hemos hecho siempre nos ha dado 0. Sí, pero ustedes saben que es donde está la discontinuidad. No tiene que ser en 0. Lo que pasa es que digamos que la mayoría que se presentan son de esa forma. ¿Mm? Pero no, que la mayoría se presente así no quiere decir que siempre va a dar 0. Es donde aparezca la asíntota. ¿Sí? Donde aparece la asíntota es donde está la discontinuidad. Bueno, muchachos, y con eso, pues, terminamos. Ya vimos los dos tipos de integrales impropias. La integral impropia de tipo 1, que es donde los extremos, alguno de los extremos es más o menos infinito o los dos extremos. Y las integrales impropias de tipo 2, que tienen, como en estos casos, en sus extremos son números, ¿sí? Pero debo mirar si en los extremos hay una discontinuidad o entre ellos hay una discontinuidad. Por eso se llaman integrales impropias y estas son de tipo 2. Entonces, lo que hemos trabajado, como siempre, es una presentación o adaptación con fines didácticos del cálculo de James Stewart, que es en nuestro libro guía. Entonces, con esto terminamos. Muchísimas gracias y recuerden, chicos, pues hasta el momento no han llegado ningún reclamo de notas, pero recuerden que según reglamento ustedes tienen 5 días hábiles para pues hacer el pertinente reclamo a partir de cuando se envió cuando se enviaron las notificaciones de las notas. Entonces, las notificaciones de las notas se enviaron el 14 de marzo, o sea, el domingo, como son 5 días hábiles, tienen hasta el viernes, en caso tal de que alguno no haya revisado sus notas o no haya entrado a su aula virtual a ver el mensaje. ¿Listo?
Ah, bueno, yo les di un día más, les dije que hasta el sábado, ¿listo? Para que revisen cualquier cosita, pues lo digo más que todo por los estudiantes que a veces, pues, no le ponen como mucho cuidado a eso y al final, pues van a tener ¿qué? Problemas si no reportan eso a tiempo, porque al no reportarlo a tiempo, pues ya tocaría al final de semestre con acta y todo, y pues eso es más engorroso y se demora además más. Bueno, entonces, chicos, no siendo más, por parte mía, les agradezco su atención y asistencia. No sé si tengan alguna pregunta o algo que decir. Cristian, o Camilo, o Eliana, Erika, Fernando, Oscar. Bien. Bueno, entonces dejemos ahí. Buenas noches, que tengan feliz noche y nos vemos entonces el sábado. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Bueno, feliz noche. You are currently the only person in this conference.